Casi el 40% de nuestro PIB, el Producto Interno Bruto del Perú es 240.000 millones de dólares. Y tenemos demandas de 100.000 millones de dólares y tenemos deuda externa de 100.000 millones de dólares, o sea, tenemos más de 200.000 millones de dólares. Que vas a tener que pagarlo tú, tus hijos, por eso que se van a morir en la pobreza. Toda la vida van a ser pobres, miserables, porque no nos quieren escuchar a nosotros que les decimos la verdad. Que somos el único partido que les decimos las cosas como son. Porque el resto de los otros partidos no solamente defiende esta constitución delincuencial de Fujimori, sino también que defiende este modelo económico con el CIADI y los contratos ley. Esto es CIADI más la carta de 93 más los contratos ley. ¿Ya? Este es el paquete, este es el combo completo. Y el modelo económico. ¿Quiénes están contra eso? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el movimiento que está contra todo esto? Porque esto lo podemos matar de un solo golpe, con una sola decisión. Porque la prensa oficial está pagada, está comprada por la gran banca internacional, por el cártel de bancos del Perú, por el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Fíjense, y como siempre les he dicho, yo me remito a las pruebas. Yo no soy un opinólogo, yo no soy un especulador. Yo no me he levantado de la cama a contarles a ustedes algún cuento. Esta noticia oficial estaba publicada en 4 periódicos. Dice: Perú pierde 200 millones más 400, son 600 millones. 600 por 4, 2.400 millones de soles, hermanos. Y un arbitraje que ha planteado una empresa española corrupta que se consorció con Odebrecht y con Graña y Montero para robarle a los peruanos en la construcción de ese abortado gasoducto. 2.400 millones que ustedes van a pagar. Ya se ha pronunciado la sentencia. Esa es inapelable, ¿no? ¿Y quién la ha pronunciado? No ha sido el Poder Judicial del Perú, como debería ser. No se ha pronunciado el Tribunal Constitucional como debería ser, porque el conflicto del gasoducto es un conflicto que ocurre en el Cusco, República del Perú, como en toda nación civilizada, ¿no? Los pleitos, problemas que haya en la ejecución de un contrato se tienen que resolver en dicho territorio. Si hubiera un problema de una petrolera o de una multinacional como Facebook, como TikTok, como lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con TikTok, por ejemplo, ese problema lo ve el Poder Judicial, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, como debe ser. La Corte Suprema dirá su fallo, pues, en última y definitiva instancia. Ustedes saben, ¿no?, por teoría política, que en todo Estado civilizado, bueno, yo no comparto esta separación de poderes, pero tendría que dar una explicación amplia, pero vamos a aclararlo. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial y hay organismos autónomos constitucionales como el TC. Este poder judicial es el que resuelve los conflictos que se presenten dentro del territorio de la república, de cualquier república. Si el problema sucede en Chile con una minera o una compañía industrial,
será la Corte Suprema chilena la que resuelva ese asunto. Si un problema se presenta en Argentina, idénticamente. Y peor aún si sucede en Estados Unidos. Porque ahí hay un sometimiento en derecho internacional público, eso se llama sometimiento a la jurisdicción del país donde se ejecuta un contrato. El Perú es el único país de los 190 y tantos países del mundo donde los contratos celebrados acá en el Perú, como este contrato del gasoducto, no son conocidos, no son resueltos, no son procesados por el Poder Judicial peruano. Los contratos celebrados en el Perú se resuelven no en el Perú, sino se resuelven en los Estados Unidos de América, en un órgano judicial, no es judicial, en un órgano que se llama CIADI, que es el Poder Judicial inventado, creado para las colonias de Estados Unidos a través del Fondo Monetario. El CIADI, ¿no?, es un conjunto de árbitros designados así a dedo, por el Fondo Monetario Internacional para cautelar las inversiones, las grandes inversiones de todas las corporaciones multinacionales. O sea, acá no hay independencia judicial, acá no hay debido proceso, acá no hay nada. Acá, este CIADI, ¿no? Que no es el Perú no tiene ninguna injerencia. Acá se hace todo un problema de cuando la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, designa a un fiscal, a un juez, que interferencia, presiones, bloqueos, o a un fiscal. Pero este CIADI está manejado por el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y la banca internacional. ¿Qué cosas son estos? Son sociedades anónimas privadas. Esto designan a los árbitros que van a conocer los casos, ¿no? O llámenle juicios. Acá el Perú no tiene ninguna injerencia, el Estado peruano no tiene ninguna injerencia. Pero el Estado peruano sí puede ser demandado. Entonces, el CIADI ve las demandas que le plantea cualquier corporación multinacional. Por ejemplo, Odebrecht nos ha demandado para que paguemos cerca de 1.500 millones de dólares de una supuesta indemnización. Nos han robado más de 50.000 millones de soles, han corrompido a ministros, presidentes, y encima tienen el cuajo de demandar al Estado peruano, que somos todos nosotros, porque somos los que tenemos que pagar esa supuesta indemnización, por 1.500 millones de soles. Y ayer se conoció, ¿no?, esta sentencia, ¿no?, en el caso de Enagás. Enagás, que es una corporación, una multinacional europea, española, que nos demandó a nosotros y nos ha ganado, ¿no es cierto?, para que le paguemos más o menos 2.400 millones de soles. Esto equivale más o menos al 1% del PIB. 1% del PIB del Perú. Con esos 2.400 millones se podrían construir hospitales, carreteras, colegios, universidades. Y esto es inapelable. No tenemos ningún derecho. Ya falló. Ya ha dicho que el Estado peruano tiene que pagarle a Enagás esa cantidad de dinero por una supuesta indemnización.
en la construcción del oleoducto. ¿Pero qué oleoducto si no han construido, gasoducto? ¿Qué gasoducto si no han construido ningún gasoducto en Cusco, Arequipa, Puno? Los tubos están botados ahí en esa zona. Y encima tienen el cuajo de haberlo demandado para que el Estado peruano le cuide los tubos que están botados ahí. O sea, le vamos a pagar esto por una obra que no han hecho. No, ellos alegan que han perdido utilidades, que han perdido ganancias. Porque el Estado peruano resolvió un contrato de esta sociedad de Odebrecht en Agas y la otra es Graña y Montero. ¿Por qué? Porque estas tres empresas, cuando se les pidió que acreditaran la espalda financiera, es decir, que tenían respaldo financiero para hacer la obra, no pudieron hacer el cierre financiero del caso. Es decir, que no tenían solvencia económica y por lo tanto no podían hacer la obra. Porque ellos pensaban levantar capitales acá en el Perú. Porque toda corporación entiende, hermano. Ese es un privilegio que tienen estas grandes corporaciones que no la tienen ningún peruano. Si tú quieres poner un negocio, una bodeguita, tienes que juntar tu plata o prestarte de tus familiares, hacer una chancha, un pandero, poner el negocio y a ver si funciona. El modelo económico neoliberal contenido en esta constitución delincuencial es la que favorece a que estas corporaciones vengan sin un dólar en el bolsillo y consigan el capital, el dinero acá, y levanten los ahorros nacionales y con ese dinero nacional ellos hacen plata. Ese es el modelo maldito. ¿Esto se puede hacer en Estados Unidos? No. ¿Esto se puede hacer en Alemania? No. ¿Esto se puede hacer en China? No. Solamente se puede hacer en una colonia, como es el Perú. ¿Ya? Y esta colonia, ¿no es cierto?, que está amarrada a la compra de armamento, ¿no es cierto? Es una noticia que tengo que ver antes que me olvide, ¿no? 25.000 millones de dólares. 25 aviones chatarra para la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas. Este es otro negocio. Como que no hay plata en el plan. No. Plata hay para este grupito de acá, para este 1%. Para ellos hay plata. Pero para los 33 millones o 34 millones de peruanos, la política del cholo barato que pregona este incapaz, el bachiller, Julio Velarde. No he conocido un sujeto más incapaz y le voy a demostrar por qué es un incapaz, porque es una persona que no tiene competencia para hablar de economía. Anteayer, con todo su lobby de prensa, se hizo una conferencia de prensa, ¿no?, para hacer los anuncios de los resultados económicos del 2024. Gana 50.000 soles mensuales y en el mes de diciembre, en julio, saca el doble, porque ellos cobran un sueldo adicional, al igual que los parlamentarios, que los ministros de Estado, que la presidenta. Gente incapaz, gente oportunista, gente ignorante, gente mediocre, rateros, proxenetas, violadores, sinvergüenzas. Pero tú tienes la culpa porque tú los colocaste ahí. ¿Ya? Tú los colocaste ahí. Y si tus hijos están migrando al extranjero, han migrado más de 1.800.000, van a seguir migrando, es porque tú permites que este país se saque. Y todo eso está amarrado. ¿Por qué se hace esto? Me dicen, no, pero ¿cuál es la razón? No tenemos leyes. No, pues es que todo esto
fue introducido con esta constitución maldita, ¿no? Del año 93. En la constitución del 79 no existía eso, era imposible que nos puedan demandar a nosotros. Decía, y no existía, no podía existir para nosotros. Entonces nos metieron el contrabando del CIAI en esta constitución. El golpe de Estado se dio para esto, para robarle a ustedes. Despierten, no sean cojudos. Porque este es el gran negociado. No han invertido un solo dólar acá en el Perú. No han hecho ninguna obra en el Perú. Y les tenemos que pagar 2.400 millones de soles. Porque han logrado obtener una sentencia del CIADI, un ente de justicia privado manejado por los banqueros. O sea, los banqueros colocan a sus jueces y vamos a perder todas las demandas que tenemos por 100. Nos han demandado por cerca de 90 y tantos mil. Rondea, tenemos demandas por cerca de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Casi el 40% de nuestro PIB, el Producto Interno Bruto del Perú es 240.000 millones de dólares. Y tenemos demandas de 100.000 millones de dólares y tenemos deuda externa de 100.000 millones de dólares, o sea, tenemos más de 200.000 millones de dólares. Que vas a tener que pagarlo tú, tus hijos, por eso que se van a morir en la pobreza. Toda la vida van a ser pobres, miserables, porque no nos quieren escuchar a nosotros que les decimos la verdad. Que somos el único partido que les decimos las cosas como son. Porque el resto de los otros partidos no solamente defiende esta constitución delincuencial de Fujimori, sino también que defiende este modelo económico con el CIADI y los contratos ley. Esto es CIADI más la carta de 93 más los contratos ley. ¿Ya? Este es el paquete, este es el combo completo. Y el modelo económico. ¿Quiénes están contra eso? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el movimiento que está contra todo esto? Porque esto lo podemos matar de un solo golpe, con una sola decisión. Los 60 partidos están a favor de esto. Se quitan la máscara, hermano. Pregúntale, ¿tú estás de acuerdo con el CIAI? ¿Tú estás de acuerdo con los contratos ley? ¿Tú estás de acuerdo con este modelo económico cuyo sirviente número uno es Julio Velarde, que es el que defiende todo esto a través del Banco Central de Reserva? Porque lo han colocado para eso. Pasará Dina Boluarte, pasó Castillo, pasó Alan García, pasó Vizcarra, pasó Humala, pasó Fujimori, pero está ahí Velarde. ¿Por qué crees que no lo mueven? ¿Por qué lo han hecho vitalicio? A un incapaz que no ha logrado tener un título de economista, que solamente es bachiller en ciencias, que no es magíster ni doctor. Abre los ojos, no sean cojudos. Y disculpen el término, porque ustedes no entienden. 25 años en el BCR, ¿ustedes creen que lo han colocado por las puras? No, es el que le garantiza a ellos el funcionamiento del modelo. Y tiene comprado a toda la prensa. Le reviendan cohetes, tienen a los Velarde Lover ahí, los troles, estos que se venden por un plato de lentejas, que le vende el cuento que el Perú tiene estabilidad monetaria, le voy a demostrar que no la tiene, que tiene el sol fuerte, que la economía está muy bien. Estamos hasta acá. Y esta constitución maldita en la que arma todo este modelo, en el artículo 62, 63, 64. Artículo 60. El 58 dice que el Perú es una economía social del mercado. Mentira. Mentira. Porque esta es una constitución simbólica, esta parte. El Perú es una economía de mercado salvaje. Porque la economía social de mercado, conforme se creó en Alemania,
Luego la Segunda Guerra Mundial es una economía intervencionista donde el Estado regula los precios, el Estado regula el mercado. Y en el Perú no hay esa función, una función de redistribución. Y así lo reconoce acá, en el artículo 60. Estado mínimo, Estado subsidiario. Eso no es economía social de mercado. Dice acá, solo, miren, escuchen bien lo que digo, solo autorizado por ley expresa, o sea, tiene que haber una ley expresa dada por el Congreso, solo autorizado por una ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente, no principalmente, no centralmente, sino, como dicen ustedes, de refilón, colateralmente, subsidiariamente, actividad empresarial. O sea, el Estado no puede mover ningún sol con esta Constitución si es que no hay una ley expresa que lo autorice. Si el Congreso no le da la gana, este Congreso tomado por todos estos delincuentes, entonces el Estado no puede hacer nada, pues. ¿Ya? Y si le autoriza por ley expresa, lo subsidiario, no lo principal, porque ustedes saben que hay dos términos, ¿no? Lo principal y lo subsidiario. No puede hacer lo principal, donde se consiguen las mayores utilidades. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con el equipo de economistas, contadores, ingenieros, administradores? Ese comité de gestión pública, hermanos, para generar 20.000, 30.000 millones de soles de utilidades, manejando 10, 15 empresas públicas. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque estudio para eso, pues sé manejar empresas, sé dirigir empresas, sé planificar, sé hacer proyectos de desarrollo. A mí no me cuesta nada, es como sacar una muela a un dentista. Y les quiero demostrar a ellos que se puede ganar dinero a través de empresas públicas. Porque el problema ahí es de gerencia. ¿Ya? Y si tú pones gerentes a uno bien pagados, entonces la empresa te va a producir. Y el Estado va a ganar dinero. Y al ganar dinero van a tener obra. Lo más importante, grábate esto. Si yo consigo 20.000, 30.000 millones de soles al año, no nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario. Porque esa es la cadena, son las esposas que nos colocan a nosotros. Tener toda la vida, digamos, que pedirle prestado al fondo, este fondo nos presta o la banca internacional y le tenemos que pagar intereses. Y con eso nos tienen sometidos. Hoy debemos nuestra deuda externa cerca de 100.000 millones de dólares de la herencia de Julio Velarde. Ese miserable, incapaz, ¿no? 100.000 millones de dólares de deuda externa. Pero el negocio no es ese, el negocio son el pago de intereses. 9-10%. Al año pagamos 9.500 millones de dólares. Échale pluma que sean 10.000 millones de dólares. Son 38.000 millones de dólares que pagamos en intereses. Nos roban por acá con las demandas, nos roban con el pago de la deuda externa. Ese es el modelo económico neoliberal, pues ese es lo que garantiza esta constitución delincuencial. Dice, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Está bien, ¿no? Estaría bien ahí, ¿no? No, dice, le ha puesto más candado, le ha puesto más cemento para que el Estado no pueda hacer nada. O sea, el Estado está así, está maniatado. Dice, ¿no? Dice, actividad empresarial por razón, dicen, de alto, dice, alto, no bajo ni medio, dice alto interés público. O sea, tiene que haber un interés público muy alto, muy elevado, para que el Estado pueda hacer actividad empresarial. O, dice, de manifiesta conveniencia nacional. O sea, manifiesta, tiene que ser expresa la conveniencia. Fíjese la monstruosidad que han creado estos neoliberales. Fujimori y compañía, Fujimori, APP, Renovación, que defienden Somos Perú, todos esos delincuentes que están con eso defienden este modelo.
los apristas, los pepecistas, todos los 60 partidos, hermano, no te engañes. Hasta el loco este de Antauro Humala que no sabe, habla estupidez y media. Todos los políticos, todos los que están, el puneño ese que es un neoliberal converso, que no tiene idea, todas las ideas que nosotros decimos, se las está copiando. Es un miserable copión, plagiario. No solamente pega a mujeres, sino que es un plagiario. ¿Cómo puede gobernar un país un pobre diablo descerebrado que no puede estructurar un plan económico? Todo lo que le digo en estas transmisiones, después lo reproduce como si fuera idea de su partido. Porque nosotros somos los auténticos humanistas radicales. No hay más humanistas del que te hable de humanismo, hermano. Son una banda de farsantes. Porque no saben lo que es el humanismo radical. No saben la economía humanista del bienestar. No saben lo que es justicia humanista. Eso lo estoy publicando en mi libro. No lo quiero publicar ahora para que no se copien esas ideas. Y el plan, ¿no es cierto?, maestro, el plan económico, el plan de la Segunda República Humanista de Bienestar, que es el plan nuestro, de más de 2000 páginas, hermanos. 19 sectores de economía. Para que vean que estamos hablando cosas serias. Porque nos hemos preparado para eso, pues, hermanos. Todo este tiempo que ha pasado, no hemos estado rascándonos la barriga. Hemos estudiado el Perú, todos sus problemas. Sabemos el diagnóstico y sabemos las soluciones. Por eso que en una polémica, en un debate, hermano, lo vamos a hacer puré, con modelos econométricos, con proyectos de inversión, con financiamiento, porque yo les voy a decir de dónde va a salir el dinero. Porque el demagogo, esos 60, no saben, hermano. Porque esto no es de un día para otro, esto hay que estudiarlo. Hay que conocerlo. Y yo pues me pasé parte de mi vida en esto. Y no me arrepiento. Sé, es fácil, hermano. 35 millones. ¿Cómo no se va a poder resolver el problema de agua, desagüe, vivienda, salud, educación de 35 millones de peruanos? Y los chinos, 1.500 millones, hermanos, han resuelto sus problemas. Los hindúes, 1.600 millones, hermanos, lo están resolviendo. No somos ni un distrito. Pero muchos rateros acá, pues. Hay mucho ladrón y eso no se quiere decir, porque todos entran a robar. Toda esta casta política de ladrones del Parlamento, todos estos empresarios de la confianza que son empresarios mercantilistas, neoliberales mercantilistas que viven de la teta del Estado, porque ellos van a robar al Estado, quieren subsidio, quieren exoneraciones. No hay confianza en el país, hay incertidumbre, hay mucha inestabilidad política. No, hermano. Lo que quieren es ganar dinero fácilmente. No son innovadores, no son creadores, como en el inicio fueron los dirigentes empresariales en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Estos les gusta el dinero fácil, amarrar los contratos, coimear, hacerse ricos sin hacer algo novedoso para la patria. Entonces, acá pues el Estado está encadenado, no puede hacer nada, ¿no? Esta Constitución permite los monopolios. La Constitución del 79 no nos permite, los prohíbe. Y si yo soy presidente, voy a dar un proyecto de ley, hermano, para generar un delito así específico, con pena severa, para prohibir los cárteles y todos los monopolios que hay en el Perú, porque eso hace daño. Eleva los precios de los productos. Los contratos ley, artículo 62. Dice, ¿no? Mediante los contratos ley,
que celebra una corporación, ¿no? El Estado establece garantías y otorga seguridades. O sea, el contrato de ley se ha hecho para asegurarle las utilidades de la gran corporación. A ver, ¿por qué no le otorga ese contrato de ley a un bodeguero, a un empresario peruano de Gamarra? No, pues hermano, a los cholos no. Pero ante los gringos sí se ponen de rodillas. Contratos que le dan seguridad. Dice que esos contratos, miren lo que dice, la barbaridad, la monstruosidad que dice, no pueden ser modificados legislativamente. O sea, ninguna ley puede modificar. O sea, el Congreso está por debajo de un contrato de ley. El contrato está por. El Congreso no sirve para nada frente a un contrato. No lo puede modificar, no lo puede tocar, no puede modificar una coma. O sea, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el TC no pueden tocar un contrato de ley. ¿Y qué pasa si hay conflictos con las grandes corporaciones? Se han asegurado todo, hermanos. Artículo 63. Dice, en los contratos, ¿no es cierto? El Estado y las corporaciones someten las controversias, el contrato, a tribunales constituidos en tratados, ¿ya? Al arbitraje nacional e internacional. Fíjese la monstruosidad que es. En los contratos que el Estado firme, en las controversias que haya, esos se van, ¿no es cierto?, a los tribunales internacionales. Esta monstruosidad no existe en ninguna constitución, hermano. Acá tengo la constitución yankee, la constitución norteamericana. La constitución norteamericana, hermanos, en su artículo 3, sección primera, que hasta acá no te quiero engañar, dice, el Poder Judicial de los Estados Unidos, ¿no?, interviene en todos los conflictos que se realicen. Toda la controversia, tanto de derecho escrito como de equidad. ¿Ya? Todas las controversias se conocen por la Corte Suprema Federal. Es la muestra indiscutible de la soberanía. ¿Tú crees que le van a venir con ciadia al Estado norteamericano? Le van a venir con la Corte Penal Internacional al Estado norteamericano, le van a venir con la cuestión esta de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la vida, pues, el Pacto Internacional de Derechos y Políticos. ¿Usted cree que los gringos se van a someter a eso? Eso es para sus colonias. Eso a ellos no les afecta, no le dan importancia. Porque están por encima de eso. Eso trató para las colonias. Entonces, nosotros, ¿por qué? En la constitución anterior, por eso que no la quieren, pues hermano, no quieren restituirla, ¿no? Por eso los apristas traidores renegaron de esta constitución. Ya, hermano, porque en el artículo 136 de esta carta señala, ¿no es cierto?, que las concesiones, todas las concesiones mineras, de transporte, viales, las concesiones tienen que resolverse acá en el Perú. ¿No? Y esa prohibición que había en el 136 se modificó con el artículo 63. Con esta no podían irse hacia ahí, porque hay prohibiciones expresas pues, de la Constitución Nacional. Acá le abrieron la puerta. Por eso que nos ha llevado ahorita es una concesión del gasoducto. Y con ese contrato de ley nos han demandado y supuestamente nos han ganado. 100.000 millones de dólares en demandas, hermanos. Es inviable cualquier gobierno, hermano. Estamos muertos con esta constitución maldita. ¿Qué tenemos que hacer? Fácil, pues.
hay que conocer el derecho internacional público, hay que conocer el derecho constitucional internacional. Cómo se regulan los tratados, cómo se regula la soberanía, cómo se demarca la soberanía. Las jurisdicciones. Yo le pregunto a cualquiera de los candidatos, no va a saber cómo se... Porque esto solamente lo saben los especialistas. Y nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero le doy una pastilla. Nosotros, en un solo día, con una sola norma, anulamos todo esto. ¿Ya? Anulamos todo esto y automáticamente todas las demandas que tenemos por 100.000 millones de dólares quedan archivadas. ¿Por qué me vas a decir? No te lo voy a decir, pues. Porque eso es pura ingeniería constitucional, hermano. Y no nos pueden demandar por ningún motivo. Porque si hay, a partir de que seamos presidentes, ya no nos va a obligar a nosotros. O sea, vamos a asumir la posición que tiene el Estados Unidos, la Corte Suprema norteamericana. Si ellos lo tienen, si ellos lo hacen, ¿por qué el gobierno peruano, por qué el Estado peruano no lo puede hacer? Y acá tienen un artículo todavía que es mucho más terrible, ¿no es cierto? Fíjense que esto lo voy a incorporar yo porque me parece fabuloso. Fíjense lo que dice el artículo 14 de la enmienda 14. La validez de la deuda pública de los Estados Unidos tiene que estar autorizada por una ley dada por el Congreso, una ley que cumpla los requisitos. Porque acá se ha endeudado con simple decreto supremo del presidente, del ministro de Economía, como fue en la época de PPK, como fue en la época de Fujimori. Dice los Estados Unidos, miren lo que dice, los Estados Unidos, ni ningún Estado de la Unión asumirá ni pagará deuda o obligación alguna, dice, contraídas, ¿no es cierto?, en rebeliones contra el Estado. Y se considerarán ilegales y nulas. Ilegales y nulas. Pregunta, el 5 de abril del año 92, ¿se cometió o no un delito de rebelión? Claro que sí, pues hermanos. Y por eso la Corte Suprema del Perú condenó a 8 ministros de Fujimori. Los condenó a 15 años de pena privativa de libertad. O sea, probado el delito, se condenó a los ministros. Pero no se pudo condenar a Fujimori porque se fugó a Japón. Y cuando fue detenido en Chile para procesarlo por 10 delitos, a cuentagotas la Corte Suprema autorizaba y empezó a dar la autorización por el genocidio, por el asesinato de la Cantuta, Barrios Altos. Y poco a poco fue soltando, luego por corrupción, luego por lo de Pativilca, y tenía que soltar, autorizar, porque en los casos de extradición, el extraditus, el Estado que hace la entrega del detenido es el que autoriza, en este caso es el Estado chileno y la Corte Suprema chilena. Entonces, si nosotros aplicamos la Constitución norteamericana, todos los contratos de endeudamiento que se han hecho a partir del 5 de abril del año 92 son nulos, lo dice acá. Son ilegales, se considerarán ilegales y nulas. Nulidad ixo iure, nulidad absoluta, inconvalidable, hermanos. Acá está en la Constitución norteamericana. O sea, lo que nosotros sostenemos
No está fuera de la racionalidad. Por eso en las reuniones que tuvimos una comisión de juristas, yo les hice ver este asunto. Que los gringos están locos. Decían que no se podía acá en el Perú, que no se podía declarar nula ixo iure la constitución o no constitución, esta carta, este documento del 93. Sí, acá está. Otro precedente más. ¿Por qué esa constitución del 93, esta constitución maldita, fue producto de un golpe de Estado, de un delito de rebelión? Por lo tanto es nula, so iure. No tiene validez. Y podemos arreglar entonces el problema de las demandas del CIADI. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se lo voy a decir. ¿Cómo vamos a restituir la Constitución del 79? Lo tenemos claro. El procedimiento tampoco se lo voy a decir. Pero se puede, claro que se puede. Y no nos puede demandar ningún Estado. Y las empresas que han hecho los 200 y pico de contratos de ley, los más importantes, tendrán que sentarse a negociar con nosotros. Así de simple. Ese es el Estado de Derecho. ¿Ya? Abajo, eso se llama Estado constitucional. Si no hacemos eso, hermanos, estamos condenados. Ya, estamos condenados. Tus hijos, tus nietos, olvídate. Fíjate, con el CIADI, con los contratos de ley, tú échale pluma, cada año 9.000 millones de dólares de intereses. Es impagable, hermano. Tú agrégale a eso, ¿no? Esto es por las demandas. 100.000 más la deuda externa, que son otros 100.000 millones de dólares. Tenemos 200.000 millones de dólares, hermanos, por favor. Eso es inviable. No te das cuenta. Por eso que el suelo no te alcanza. Y acá está la noticia, hermano. Acá está la publicación. Dice: Perú pierde arbitraje del gasoducto por acuerdos mal firmados con Odebrecht. Española Enagás solicitó al CIADI el pago. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, falló este viernes en contra del Estado peruano en el arbitraje que fue llevado por la española Enagás debido al diferendo relacionado con la construcción paralizada del gasoducto subperuano. El CIADI nos ha dado la razón, ¿no? En el procedimiento arbitral, acá está el número, ¿no? 1826, caso CIADI, arbitraje por violación del acuerdo para la promoción y protección de inversiones. Dice que el gobierno peruano rescindió la concesión del gas. ¡La concesión! Y según la Constitución 79 no podía aplicarse esto. Si estuviera vigente, esto no podrían haber demandado jamás. Y casi todas las demandas que tenemos acá son por concesión. ¿No? Fue hecha por un consorcio conformado por Enagás, Graña Montero y Odebrecht, debido a los casos de corrupción. ¿Ya? El CIADI también se refirió al impedimento impuesto a Enagás para la repatriación de sus dividendos. O sea que también nos demandaron porque dice que no le dejamos llevarse los dividendos. O sea, 2.400 millones de euros. Tú mira, bueno, no lo pagamos, pues ustedes dirán, ¿no? Muchos idiotas dicen, bueno, nos han dado el fallo, no lo pagamos, porque como el Estado peruano acá también debe plata a los empresarios peruanos, no le paga, pues, no le puede embargar las cuentas. En el Perú, un empresario que sea proveedor del Estado peruano en los ministerios, no les pagan, y les pagan tarde y mal. Pero no, esto de acá eso lo van a cobrar con nuestras reservas, con nuestro oro.
que esté en bancos extranjeros, cuando se embarcan las exportaciones. Al exportador le dice, ¿sabe qué cosa? De los 30.000 millones de dólares que le corresponde al Perú por exportaciones, sepárame 2.400. Y se lo cobran. O sea, no hay forma de parar esto, hermano. Acá no hay amparos ante el TC, no hay nada. No hay nulidades. Algún idiota podrá pensar, bueno, que vamos a litigar. ¿Qué vas a litigar, hermano? Si este fallo es inapelable, instancia única se llama. No puedes, no tienes vía, ¿cómo lo vas a hacer? Nosotros tenemos una solución. Por eso que nosotros nos diferenciamos radicalmente de todo el resto de partidos, hermanos. Y tenemos que, nuevamente le repito, tenemos que declarar la nulidad absoluta, no derogar, no vamos a derogar nada, tampoco vamos a sustituir esta constitución, tampoco la vamos a modificar, tampoco la vamos a usar como quiere Cerrón, Bellido, Bermejo para hacer su asamblea constituyente, su referéndum. Porque esos mentirosos, mitómanos, hermanos, son fujimoristas encubiertos. No, hermano, nosotros esta constitución la vamos a anular. Mírame el video, hermanos, mira el video. Escúchame bien, o sea, no es una postura mía. El video del 31 de diciembre de 1999, donde yo planteé la denuncia tachando la candidatura por la reelección de Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones, que estaba en manos de Montesinos. Y yo les dije a ustedes, ahí les dije, vean el video, le dije a ellos, ¿y cuál es el video, hermanos? Ustedes, les dije, la historia los va a juzgar a los montesinistas, a los jueces. Estaba bajo la presidencia de un juez ayacuchano, un supremo, Alipio Montes de Oca. Yo le dije a ustedes, presidente, la historia lo va a juzgar si usted da pase a esa candidatura. Y agarré la constitución, esta constitución, agarré, la rompí en presencia de ellos y se las tiré. Porque esto es producto de un delito, es producto de una iniquidad. ¿Cómo ustedes van a garantizar, van a sostener una resolución en esta constitución fraudulenta? Ahí está, bien, yo la he roto delante de ellos. Y como no tiene valor, la rompo, le dije. Y la rompí. Y no me llamaron la atención. Porque estaba diciendo la verdad, porque esto es un delito, claro que sí, pues y ellos no pueden convalidar un delito. Entonces, eso pasó hace 24 años. Eso fue histórico. Y luego Fujimori luego cayó. Y justamente esa tacha que hice fue uno de los argumentos que se utilizaron para cuestionar la reelección de Fujimori. Y luego salieron los videos que mostró Popio Olivera. O sea, fue un conjunto de hechos.